Listo, chicos, hoy día vamos a ver su cuarta teoría, que corresponde a lo que es la primera parte de termodinámica, es decir, termodinámica 1. Con respecto a la termodinámica, en primer lugar tenemos que mencionar la energía térmica. La energía térmica va a ser muy útil en la vida cotidiana y también en la industria. Por ejemplo, en la vida cotidiana utilizamos lo que es la energía térmica para calentar nuestros alimentos, para cocinar, eh, para la calefacción, ¿no? Para poder aumentar el calor en las habitaciones frías, sobre todo en aquellos países donde la temperatura el frío es muy alto, ¿no? Entonces, por la parte de la industria, la energía térmica también ayuda a fundir ciertos metales y a mover ciertos mecanismos. Entonces, es por ello que la energía térmica es muy importante en todos estos ámbitos, ¿no? Entonces, la energía térmica se va a definir como aquella energía contenida en un sistema y que es responsable de su temperatura. Sin embargo, el calor va a ser el flujo de esta energía térmica. Entonces, usualmente las personas confunden lo que es el calor con la temperatura y piensan que son dos cosas iguales, ¿no? Pero debemos saber que en realidad van a ser diferentes, ya que el calor y la temperatura van a tener diferentes unidades de medida y si bien se van a relacionar, no van a ser lo mismo y ya vamos a ver por qué más adelante, ¿no? Entonces, la energía térmica es aquella energía contenida en un sistema y el calor vendría a ser el flujo de esta energía térmica. Por otro lado, la energía térmica eh, vemos que puede convertirse, o mejor dicho, otros tipos de energía pueden convertirse en energía térmica. En este caso tenemos esta energía mecánica, tenemos la energía mecánica, que por ejemplo es cuando una persona o una pelota comienza a rebotar. Conforme la pelota vaya rebotando, es decir, la pelota va a estar en movimiento, va a tener cierta energía cinética. ¿Se acuerdan que les mencioné en la clase de biodinámica que en el caso de cualquier objeto que esté en desplazamiento o esté en movimiento, sin importar su dirección, este objeto iba a presentar energía cinética, ¿no? Entonces, como este balón está en movimiento, va a tener energía cinética, pero conforme vaya rebotando, esta energía cinética se va a perder en forma de calor. Y de esa manera se puede producir energía térmica. Es por ello que si nosotros soltamos un balón, este va a comenzar a rebotar y va a ir perdiendo su energía porque la va a liberar en forma de calor. Igual vimos en los choques, sobre todo en el choque inelástico, que se iba a producir calor, ¿no? Justamente por ese choque. Luego tenemos que la energía térmica como tal puede ser transmitida o conducida a ciertos objetos. Por ejemplo, aquí tenemos esta fuente de calor que vendría a ser la hornilla y va a comenzar a calentar esta olla. Entonces, cuando está calentando, en este caso tenemos agua, entonces las moléculas que componen este agua van a estar en movimiento. Inicialmente van a estar en movimiento, claro, pero conforme se vayan calentando, va a aumentar la velocidad con que se muevan estas partículas. Entonces, cuando calentamos un líquido como el agua, en realidad lo que estamos haciendo es aumentando la velocidad de estas moléculas, ¿no? Y luego también tenemos que la energía eléctrica se puede convertir en energía térmica y el claro ejemplo es la plancha, ¿no? Otro tipo de energía que también se puede convertir en energía térmica, que no lo puse aquí, es la energía química, porque nosotros al consumir los alimentos, eh, esto vamos a absorber los nutrientes y estos van a ser utilizados por nuestras células para los diferentes metabolismos, ¿no? Entonces, vemos que la energía mecánica, la energía eléctrica y la energía química pueden transformarse o pueden convertirse en energía térmica. En resumen, cuanto más rápidas se muevan las moléculas de un sistema, más energía térmica van a producir, ya que la energía térmica como tal es la energía contenida en un sistema, pero esto se va a relacionar también con el movimiento de las partículas o de las moléculas que van a estar dentro de ese sistema. Entonces, el movimiento total de estas partículas va a corresponder a lo que es la energía térmica. Y vamos a verlo más adelante, justamente cuando hablemos de calor. En este caso vemos que el calor es la forma de energía que depende del movimiento molecular. ¿Por qué depende del movimiento molecular? Por ejemplo, aquí vamos a tener un sistema
y este sistema va a tener dentro ciertas moléculas, ¿no? Va a tener moléculas, van a tener moléculas, va a tener moléculas, pero la característica de esto es que estas moléculas van a estar en movimiento. Van a estar en movimiento, van a estar en movimiento, van a estar en movimiento, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, como están en movimiento, es por ello que la energía, esta forma de energía que vendría a ser el calor, va a depender del movimiento molecular. Entonces, la energía cinética total de las moléculas de un cuerpo corresponde al calor. ¿Por qué energía cinética? Como les vuelvo a repetir, estas partículas, o estas moléculas, mejor dicho, van a estar en movimiento. Y como les dije, todo objeto que va a estar en movimiento, sin importar su dirección, iba a tener energía cinética. Por lo tanto, cada una de estas moléculas va a tener energía cinética. Entonces, si sumamos todas estas energías cinéticas de cada una de estas partículas o moléculas, va a darme una energía cinética total. Por lo tanto, el calor también se puede definir como la energía cinética total de las moléculas de un cuerpo. En general, el calor se va a depender del movimiento celular o energía cinética, ¿no? Otro dato importante que podemos ver aquí que está resaltado, que es muy preguntado en los exámenes, sobre todo en su examen parcial, es que una caloría es la cantidad de calor que requiere un gramo de agua para incrementar su temperatura en 1 grado centígrado. Ya vamos a verlo un poco mejor en las siguientes diapositivas para poder entender esto. Entonces, no se olvide, una caloría es la cantidad de calor que requiere 1 gramo de agua para incrementar su temperatura en 1 grado centígrado o en 1 grado Celsius, ¿no? Acá tenemos la unidad de medida que vendría a ser de las calorías, que se abrevia en cal, ¿no? Y vemos que esto va a equivaler a 4.186 joules. ¿Por qué se puede hacer esta equivalencia? Porque mencionamos que el calor era, una de sus definiciones era la energía cinética total. Entonces, la energía cinética junto con la energía potencial y el trabajo se medían en joules, ¿no? Es por ello que también se puede hacer esta equivalencia, porque la energía cinética interviene en lo que es el calor, ¿no? O calorías. Y un joule va a equivaler a 0.24 calorías. Usualmente preguntan esto de aquí, así que no se olviden. ¿Cuánto equivale un joule? 0.24 calorías. Y bueno, para que no se olviden, vuelvo a repetir esto. Una caloría es la cantidad de calor que requiere 1 gramo de agua para incrementar su temperatura en 1 grado. Ahora vamos a hablar acerca de la temperatura. La temperatura es una expresión de la intensidad de calor. Miren, es una expresión de la intensidad de calor, pero no es una expresión de la cantidad de la fuente. Por ejemplo, vamos a tener aquí un recipiente y aquí vamos a tener otro recipiente. ¿Ok? Entonces, este recipiente vamos a llenarlos de agua. Entonces, el agua va a estar compuesto por moléculas que van a estar en movimiento, como les dije, van a estar en movimiento. Igual, este recipiente también lo vamos a llenar con agua, que también van a estar en movimiento, ¿ok? Ahora, si nosotros exponemos a una fuente de calor estos recipientes, por ejemplo, aquí vamos a simular esto que fuera una fuente de calor, y aquí también vamos a simular que es una fuente de calor, entonces estas moléculas van a comenzar a moverse con más rapidez. Igual aquí, estas moléculas van a comenzar a moverse con más rapidez. Va a llegar un punto donde la temperatura aquí va a ser 100 grados Celsius. Y aquí también va a ser 100 grados Celsius. 100 grados Celsius. Entonces, si bien ambos recipientes tienen la misma temperatura, que es 100 grados Celsius, un punto de ebullición, no quiere decir que tengan la misma cantidad de calor. ¿Por qué? Vemos que este recipiente es más pequeño, por lo tanto puede almacenar menor cantidad de agua y por lo mismo va a tener menos moléculas que van a estar en movimiento. Por otro lado, vemos que este recipiente es mucho más grande y puede almacenar mayor cantidad de agua y por lo mismo también va a tener mayor cantidad de moléculas que van a estar en movimiento. Por lo tanto, vamos a ponerles números que me olvidé. Vamos a ponerle 1, vamos a ponerle 2.
En este caso, el recipiente 2 va a tener mayor cantidad de calor. Es por ello que nos dice que la temperatura expresa la intensidad de calor, pero no la cantidad de la fuente. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Sí. Todo claro. Sí, todo claro, Bruno. Listo. Entonces, la temperatura vamos a tener diferentes formas de medirla o diferentes unidades de medida dependiendo del país donde estemos. En nuestro caso utilizamos lo que es los grados Celsius, en Estados Unidos Fahrenheit y así sucesivamente, ¿no? Estos son los tres principales, Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Sin embargo, también hay otros más, unos 3, 4 más, que no son tan relevantes porque estos son los que más principales y son los que más vemos en el colegio, ¿no? Desde el colegio vemos estas unidades de temperatura. Ahora, aquí podemos observar cómo transformar o convertir estas unidades, por ejemplo, pasar de Kelvin a Celsius, de Kelvin a Fahrenheit, y así sucesivamente con los otros tipos de unidades. Sin embargo, no considero que sea tan relevante que se lo aprendan, porque como les mencioné desde el inicio de las sesiones, es que no vienen muchos ejercicios. En realidad no vienen ejercicios, así que no se preocupen. Si quieren pueden aprendérselo, eso ya lo dejo a su criterio ustedes. Pero aquí lo tienen si es que quieren estudiarlo. Ahora, como les dije, aquí vamos a ver que una caloría se define con la cantidad de calor que necesita para poder aumentar su temperatura en 1 grado, ¿no? Entonces, para poder calcular esto, vamos a utilizar esta fórmula que vendría a ser el calor, la caloría, va a ser igual a la masa por la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces aquí tenemos la masa que representa la cantidad de calor. Esto vendría a ser la masa, esto vendría a ser la temperatura inicial y esto es la temperatura final. Entonces, ¿cuántas calorías necesita 1 gramo de agua para aumentar su temperatura en 1 grado? Vamos a verlo, ¿no? Vamos a hacer este ejercicio. Tenemos 1 gramo de agua, ¿no? Entonces sería Q igual a masa, 1 gramo, por la temperatura final, 21, menos la temperatura inicial, 20. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? A 1, ¿no? Entonces es por ello que se dice que una caloría corresponde a la cantidad de calor que necesita 1 gramo de agua para aumentar su temperatura en 1 grado centígrado. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ver cuántas calorías utiliza 5 gramos de agua? Ya no va a ser una caloría. Vamos a verlo también. En este caso, Q va a ser igual a la masa, que sería 5 gramos, por 23, que vendría a ser la temperatura final, menos 20, que vendría a ser la temperatura inicial, y esto sería 15, ¿no? 15 calorías. Entonces así podemos ver justamente esa definición que les mencioné hace rato, que lo repetí como 3 veces, porque en verdad viene bastante en el examen. Ya lo vi en varios exámenes pasados, así que creo que deberían aprendérselo, y aquí con esta tabla podemos explicarlo, ¿no? Ahora vamos a pasar a ver lo que es fiebre. En clínica vamos a considerar fiebre a la elevación de la temperatura oral matinal, más o menos por las 6 de la mañana, por encima de 37 grados Celsius, o una temperatura vespertina entre las 4 y 6 de la tarde, mayor a 37.7 grados Celsius. Entonces, estamos hablando de temperatura oral, no se olviden, temperatura oral. ¿Ok? Ahora, en el caso de la temperatura rectal, esta va a ser mayor a la oral en 0.6 grados Celsius, mientras que la temperatura axilar va a ser menor que la oral en 0.5 grados Celsius. Por lo tanto, se dice que es poco confiable, ¿no? Aunque es la forma de medición más común. Entonces, aquí tenemos la temperatura oral, la forma de temperatura oral, rectal
y axilar. Entonces, la rectal mayor que el oral en 0.6 y la axilar menor. No se confundan, mayor y menor. La axilar menor en 0.5. Bueno, aquí tenemos un ejercicio, un ejemplo, para que lo resolvamos. Tenemos un varón de 23 años de edad que acude a consulta por sensación de diaforesis nocturna, es decir, una sudoración bastante marcada, y no refiere síntomas respiratorios, no urinarios ni digestivos. Al colocarle el termómetro en la axila por 3 minutos, esta marca 37.8. Vamos a ponerle mejor 37.7, ¿ok? Grados centígrados. La respuesta más adecuada es, está afebril, está con hipertermia, está con febrícula, está febril, está con fiebre facticia. A ver, intenten resolverlo y pueden mandar sus respuestas por el chat, o si quieren pueden prender su micro. A ver, dicen C. Vamos a ver. ¿Alguna otra respuesta? A ver, les doy 3 minutos más, si no lo resolvemos. Todos dicen C, C, C. ¿Ok? Entonces vamos a resolverlo. Eh, Les mencioné que para considerar fiebre era una temperatura oral, dependiendo si era vespertina, era 37, o mejor dicho, matutina, era 37.2, ¿no? Y vespertina era 37.7. Y acá como no nos indican a qué hora se le tomó la temperatura, vamos a tomar el valor máximo, que vendría a ser 37.7, ¿no? Pero esta es la temperatura oral. Aquí nos dicen axilar. Recuerden que yo les dije que la temperatura axilar era menor que la temperatura oral en 0.5 grados, ¿no? Entonces, para poder hacer ese balance o esa transformación, debemos restar, ¿no? Temperatura axilar, que vendría a ser 37.7. Vamos a convertirlo a oral, ¿ya? Bueno, haciendo un paréntesis, si lo vemos directamente, diríamos que está dentro del rango, ¿no? Temperatura oral, porque es 37.7, pero no se olviden que es temperatura axilar. Así que, continuando, vamos a restar menos 0.5, y esto nos daría más 0.5, perdón, porque la temperatura axilar es menor. Por lo tanto, entonces tenemos que sumarle 0.5 para poder igualarla al oral. Entonces, 37.7 más 0.5 sería 38.2, ¿no? 38.2 es mayor que 37.7. Claro, ¿no? Entonces, 38.2 es mayor que 37.7. Por lo tanto, estaríamos ante una febrícula si acabamos de mencionar que la fiebre se considera como una temperatura oral mayor a 37.7 y es 38.2. Por lo tanto, no sería una febrícula, sino
el paciente estaría con fiebre, estaría febril. Espero que haya quedado claro. Ahora, caso contrario, nos dan temperatura rectal. Por ejemplo, 38.3, pongámosle. ¿Ok? Temperatura rectal. ¿Ok? Temperatura rectal. Entonces, ¿qué les dije sobre la temperatura rectal? Que era mayor que la temperatura oral en 0.6 grados Celsius, ¿no? Entonces, 38.3 menos 0.6, a ver, entonces tenemos que restarle, ¿no? 38.3 menos 0.6. Aquí, ¿por qué le restamos? Porque dijimos que la temperatura rectal era mayor que la oral. Entonces, para hacer esa equivalencia tenemos que restarle. Mientras que en el axilar tuvimos que sumarle, ¿no? Así que no se confundan. Por lo tanto, ¿cuánto es? 37.7. Por lo tanto, en este caso el paciente ya no estaría afebril, ¿no? Sino que estaría febril. Ay, perdón, aquí marqué febril, ¿no? Era afebril. No, sí, está bien, es febril, es febril. Entonces, en este caso el paciente estaría afebril. En este caso, esta sería la respuesta, ¿ok? Ejercicio A, vamos a ponerle A. Y aquí vamos a ponerle B, ¿ok? Para que no se confunda. Bueno, espero que esta parte se haya quedado claro. Eso no creo que le tomen un ejercicio como tal, pero sí les pueden preguntar en cuánto es mayor la temperatura rectal o en cuánto es mayor la temperatura oral, axilar, perdón, que la oral. Entonces, volviendo a repetir, para que se les quede claro, la temperatura rectal es mayor que la oral en 0.6 grados y la temperatura axilar es menor que la oral en 0.5 grados. Ahora vamos a hablar acerca del... Ah, sí, perdón chicos, ninguna duda, ¿verdad? ¿O sí quedó algo pendiente? Una pregunta, ¿cuál es la diferencia de febril y afebril? Afebril significa que no tiene fiebre y febril que tiene fiebre. En este caso de la temperatura rectal dijimos que sale 37.7 la temperatura oral, o sea, estaría en el límite, por lo tanto se podría considerar como afebril, es decir, que no tiene fiebre. Sin embargo, en este caso, dijimos que la temperatura oral era de 38.2, entonces 38.2 es mayor que 37.7, por lo tanto estaría febril, es decir, que estaría con fiebre. Fiebre, no fiebre. ¿Ahora sí quedó claro? Disculpe una consulta. ¿Y por qué no podría ser que está con febrícula en el ejemplo A? No, perdón, ¿puedes repetir la pregunta? No, no escucho muy bien, se me cortó. ¿Por qué no podría ser la C en la pregunta A? Ah, febrícula. Bueno, no recuerdo muy bien, pero creo que febrícula solo se consideraba hasta 37.9 y en este caso el paciente tiene 38.2 más o menos. Más o menos creo que ese era el valor. Aún así, febrícula no se utiliza mucho porque si ven en las historias clínicas solo dicen si tiene fiebre o no. Ya no se utiliza mucho ese término de febrícula. Entonces, como ese paciente igual tiene 38.2, entonces ya se consideraría como fiebre. ¿Está bien? ¿O te Sí, dejé con está más bien, muchas dudas? gracias. Sí, está bien, muchas gracias. Listo, entonces continuamos.
Ahora vamos a hablar acerca del equilibrio térmico. Esto ocurre cuando dos cuerpos con diferentes temperaturas se van a poner en contacto y uno de ellos va a empezar a perder calor porque transmite energía al cuerpo que se encontraba con menor temperatura. Por ejemplo, aquí tenemos dos cuerpos. Este cuerpo de aquí tiene mayor temperatura y este cuerpo de aquí tiene menor temperatura. Por lo tanto, estas partículas de este cuerpo van a estar en mayor movimiento, ¿no? Mientras que este cuerpo va a estar en menor movimiento. Entonces, el cuerpo que va a tener más calor, por así decirlo, va a ser, o mejor, perdón, mejor dicho, mayor temperatura es este de acá. Entonces, cuando se pongan en contacto, este cuerpo va a transmitir su calor a este cuerpo hasta que ambos se encuentren a la misma temperatura, es decir, que van a estar en equilibrio. En otras palabras, el calor ganado va a ser igual al calor perdido. Entonces, es como que si yo juntara eh, agua caliente y agua fría hasta que esté tibia, por así decirlo. Es decir, estas dos temperaturas, una que la que estaba caliente ya estaba a mayor temperatura y la otra estaba con menor temperatura, que es el agua fría. Entonces, cuando yo los combino, van a estar en equilibrio térmico porque va a estar con agua tibia, van a tener una temperatura única, a pesar de que inicialmente tenían temperaturas diferentes. Más o menos así funciona lo que es el equilibrio térmico. Ahora vamos a ver la ley cero de la termodinámica. Esta también es bastante sencilla. Nos dice que si un cuerpo A tiene equilibrio térmico con un cuerpo B y este último con otro cuerpo denominado C, entonces A y C van a estar en equilibrio. Entonces, básicamente nos dice lo siguiente. A va a estar en equilibrio con B y B va a estar en equilibrio con C. Por lo tanto, A y C también van a estar en equilibrio. Es lo mismo que decir A es igual a B, B es igual a C. Por lo tanto, A también va a estar igual a C, ¿no? Uy. A también va a ser igual a C. Entonces, si A está en equilibrio térmico con B y B está en equilibrio térmico con C, por ende, A también va a estar en equilibrio térmico con C. Y eso que vendría a ser la ley cero de la termodinámica. Por otro lado, tenemos lo que es la primera ley de la termodinámica, que corresponde al principio de conservación de la energía, que nos dice esta frase clásica que la mayoría debemos de conocer, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Y eso correspondería a la primera ley de la termodinámica. Para entender la primera ley de la termodinámica debemos tener en cuenta la energía interna, que es la suma de energía microscópica de un sistema. Por ejemplo, aquí vamos a tener un sistema 1, que va a tener ciertas moléculas, ¿no? O ciertas partículas que van a estar en movimiento, como les mencioné. Van a estar en movimiento, van a estar en movimiento, van a estar en movimiento, y así sucesivamente. Entonces, la suma interna de estas partículas, que van a tener energía cinética, como les mencioné, la suma de todas estas partículas corresponde a mi energía interna. Ahora, tenemos otro sistema que sería U2, que va a variar su energía. Por ejemplo, el sistema 1 va a variar su energía y ahora va a ser el sistema 2. Entonces, para nosotros calcular la variación entre este sistema y este sistema, debemos restar U2 menos U1, o el sistema 2 menos el sistema 1, que vendría a ser la variación de energía que hay en estos sistemas, ¿no? Puede representarse de esta forma. Entonces, nosotros ¿cómo calculamos la variación de energía, la energía interna? A través de la siguiente fórmula, ¿no? El cambio de energía interna va a ser igual al calor añadido al sistema menos el trabajo efectuado por el sistema. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema y a este sistema le damos a agregar calor. Parte de ese calor va a quedarse dentro del sistema y la otra parte se va a efectuar en forma de trabajo. Y vamos a verlo mejor en este ejemplo. Aquí tenemos el sistema 1 y a este sistema se le va a añadir calor, 150 joules. Entonces,
este calor entra a este sistema y esto se va a efectuar en forma de trabajo, que vendría a ser 100 joules. Entonces, ¿cómo nos dice la fórmula? Que el cambio de energía interna es igual al calor añadido al sistema menos el trabajo efectuado por el sistema. Es decir, 150 joules, que es el calor añadido, menos 100 joules, que es el trabajo efectuado. Y esto va a ser igual a 50 joules. Por lo tanto, ¿dónde están esos 50 joules? Se van a encontrar aquí, ¿no? Porque les mencioné que parte de este calor añadido iba a quedarse dentro del sistema y la otra parte iba a quedarse, mejor dicho, iba a ser efectuado en forma de trabajo. Por lo tanto, 100 más 50, 150. Entonces se cumple el principio de conservación de la energía. Entonces, recapitulando, esto es lo más importante que deben llevarse de aquí. El cambio en la energía interna de un sistema es igual al calor añadido al sistema menos el trabajo realizado por un sistema. Espero que haya quedado claro. Ahora vamos a ver lo que son los sistemas termodinámicos. Básicamente, para poder clasificar un sistema termodinámico, va a intervenir dos factores o dos variables. Uno, que es la materia, y dos, que es la energía. Entonces, dependiendo de estos dos factores, vamos a clasificar los sistemas termodinámicos en abierto, cerrado o aislado. En el caso del sistema termodinámico abierto, es aquel sistema que va a intercambiar con el entorno tanto materia como energía, con el entorno o con el ambiente, ¿no? El ejemplo vendría a ser nosotros. Los humanos vamos a hacer un sistema termodinámico abierto. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos, a través de los alimentos, consumimos o absorbemos sus nutrientes y estos van a ser utilizados por las células para sus funciones, su metabolismo y todo lo que conlleve, ¿no? Y también parte de esta materia, por ejemplo, podemos eliminarla a través de las heces o a través de la orina. Entonces nosotros utilizamos esta energía a través de los alimentos como energía química para generar energía mecánica cuando contraemos o hacemos funciones con nuestros músculos de rotación, de pronación, flexión, extensión, etcétera, ¿no? Entonces, por eso el ser humano se considera como un sistema abierto. Intercambia con el ambiente materia y energía. Ahora, el sistema cerrado no intercambia materia, pero sí intercambia energía. Por ejemplo, el foco. El foco va a estar aislado del entorno por esta capa, ¿no? Por esta capita. Entonces esto lo va a tener aislado del entorno. Sin embargo, sí va a intercambiar energía porque a través de todo un sistema de electricidad va a producir energía lumínica, ¿no? Entonces sí va a intercambiar energía. Y finalmente, el sistema aislado es aquel sistema que no va a intercambiar con el ambiente ni materia ni energía. En realidad, encontrar un sistema aislado como tal es un poco complicado. Algunos ponen ejemplo los iglús, pero aquí tenemos otro ejemplo que vendría a ser eh, el termo. El termo se Bueno, se comporta como un sistema aislado, porque en realidad no lo es del todo, ya que si bien el termo está diseñado de tal manera para mantener una temperatura más o menos constante del líquido que esté dentro de él, al pasar de las horas vamos a ver que este líquido va a perder calor, por lo tanto, no va a considerarse un sistema aislado como tal, porque vimos que el sistema aislado no intercambia ni materia ni energía. Entonces es por ello que el termo se va a considerar o se va a comportar como un sistema aislado, ¿no? Aunque en verdad vimos que no lo es en realidad. Entonces, resumiendo, el sistema abierto va a intercambiar con el entorno tanto materia como energía. El sistema cerrado no intercambia materia, pero sí intercambia energía. Y el sistema aislado no intercambia ni materia ni energía. Luego tenemos lo que son la transmisión de calor. Tenemos en primer lugar la convección, que se da más que todo en los fluidos.
Entonces, esta transmisión de calor por convección ocurre en los líquidos y en los gases. Entonces, tenemos aquí esta fuente de calor y las partículas que estén más próximas a esta fuente van a aumentar su energía cinética y se van a dirigir hacia arriba, ¿no? Se van a alejar de la fuente. Cuando lleguen cuando lleguen a esta zona más o menos, van a desplazar a la partícula que se encontraba aquí. Entonces, esta partícula va a descender esta partícula y cuando llega a la fuente, igual, va a aumentar su energía cinética, va a subir y va a desplazar a la otra partícula. Y así sucesivamente. Eso se llama transmisión de calor por convección. Luego tenemos otra forma de transmisión de calor que vendría a ser por conducción, que esto va a ocurrir más que todo en los sólidos. Estas partículas que que va a tener aquí, que van a estar más calientes y que van a estar más cerca de la fuente de calor, van a absorber este calor y lo van a transmitir a las partículas adyacentes hasta llegar a este dedo, ¿no? Es por ello que el calor se va a conducir, pero de esta manera. Por eso se llama conducción. Perdón, la transmisión de calor se va a llamar de esta manera porque se va a conducir, ¿no? Por eso se llama conducción. Y en tercer lugar tenemos la transmisión de calor por radiación, que esta en sí ya no requiere materia, y es cuando los cuerpos calientes que emiten ondas electromagnéticas, como por ejemplo el Sol, va a emitir sus ondas y los objetos, e incluso nosotros, vamos a absorber esas ondas electromagnéticas y nosotros lo vamos a transformar como calor. En otras palabras, recibimos calor del Sol por radiación. Ahora sí vamos a pasar a otra parte bastante importante de esta clase que corresponde a lo que es la termogénesis. La termogénesis, como su mismo nombre lo dice, es calor, y génesis, generar. Básicamente ese va a ser un proceso por el cual se va a tener que generar calor. ¿Y frente a qué circunstancias? Cuando estemos expuestos a frío, por ejemplo. ¿Quién va a regular este proceso de termogénesis? El hipotálamo. Pero también se encarga de regular lo que es la termólisis. Así que no se olviden, tanto termogénesis como termólisis se va a encargar el hipotálamo. El hipotálamo. Ahora, la termogénesis se va a vincular a diferentes mecanismos que van a incrementar el metabolismo energético. En primer lugar tenemos el aumento de la actividad muscular, que lo vamos a denominar como tiritar, y esto corresponde a la contracción de los músculos. Es por ello que cuando nosotros tenemos frío, usualmente tratamos de adaptar esta forma que tiene este dibujito, ya que nuestros músculos comienzan a contraerse, y esto corresponde a lo que es tiritar, ¿no? Y esto va a aumentar en cierta medida el calor, ¿no?, en nuestro organismo. Luego, tenemos el efecto de las catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina. Tenemos efectos de las hormonas tiroideas como la tiroxina. Y tenemos el metabolismo basal de la célula. Entonces, estas tres se van a relacionar bastante. Porque más que todo lo que va a buscar estas catecolaminas y estas hormonas tiroideas va a ser aumentar este metabolismo basal de la célula. Entonces, en el caso de la adrenalina y la noradrenalina, vamos a denominarlo a este efecto como termogénesis química. Uy, perdón, escribí mal. Termogénesis química. Entonces, el efecto que va a tener las catecolaminas, es decir, la adrenalina y la noradrenalina, es incrementar de inmediato el metabolismo celular. Y este efecto, como ya mencioné, se denomina como termogénesis química. Esto se debe a la capacidad que tiene la adrenalina y la noradrenalina de desacoplar la fosforilación oxidativa, con lo cual se hace necesaria una mayor oxidación de los alimentos. En otras palabras, cuando queramos producir algún mecanismo termogénico, en este caso por esta termogénesis química,
lo que va a ocurrir es que aquellos nutrientes que vamos a tener almacenados en la grasa parda principalmente, van a aumentar su metabolismo, porque sabemos que la grasa parda va a tener una gran cantidad de mitocondrias, por lo tanto, lo que van a hacer estas catecolaminas es aumentar el metabolismo de estas células. Ahora, ¿por qué no es tan relevante esto? En cierta medida, lo que pasa es que los adultos tenemos escasa o casi nula grasa parda. Por lo tanto, la producción de calor por este medio va a ser del 10 al 15%, ya que nosotros tenemos escasa grasa parda. Entonces, ¿en qué ayuda más este mecanismo? Puede ser en los bebés. Los bebés, como vemos que tienen bastantes rollitos, es porque tienen bastante grasa parda. Y ellos, como tienen bastante grasa parda, por este mecanismo de termogénesis química, pueden aumentar su calor o pueden aumentar la producción de calor en hasta un 100%. Y ahí se puede ver la gran diferencia, ¿no? E igual, otros animales, como los osos polares, también van a tener gran cantidad de grasa parda y es por ello que pueden subsistir o sobrevivir ante los fríos extremos. E igual la mayoría de animales, ¿no? Los perros, la mayoría de animales que tienen ese pelaje, por así decirlo, van a poder mantener este efecto de termogénesis química, ¿no? A través de las catecolaminas. Ahora, el efecto de las hormonas tiroideas, como la tiroxina, específicamente la tiroxina, que corresponde a la T4, porque tenemos también otra, que es la triiodotironina, que vendría a ser T3, pero en este caso estamos refiriéndonos a lo que es T4, que son hormonas tiroideas. Entonces, estas hormonas tiroideas van a tener un mecanismo similar que las catecolaminas, que es que como resultado final es que van a aumentar el metabolismo celular también. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Cuando nosotros estemos frente al frío, se va a activar nuestro hipotálamo. Este hipotálamo va a aumentar la secreción del factor liberador de tirotropina y este va a llevar a la hipófisis. Este factor de activador de tirotropina va a llegar a la hipófisis y esta hipófisis se va a estimular y a su vez va a liberar lo que es la tirotropina como tal y va a llegar a la tiroides. Llega a la tiroides y se estimula la liberación de tiroxina y triiodotironina, es decir, T3 y T4. ¿Ok? Entonces, resumiendo todo, las catecolaminas, las hormonas tiroideas, me van a aumentar el metabolismo basal de la célula. Pero la catecolamina se relaciona más con una termogénesis química. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Puedes repetir, por favor? Listo, ok. Entonces, en el caso del efecto de las catecolaminas, estos más que todo van a actuar en la grasa parda, porque la grasa parda tiene gran cantidad de mitocondrias. Aquí, a este nivel, van a aumentar el metabolismo basal de la célula, lo que se conoce como termogénesis química. Ahora, esto no es tan eficaz en los adultos, en las personas adultas, porque tenemos escasa cantidad de grasa parda. Es por ello que la producción de calor que pueden producir las catecolaminas es de 10 a 15% aproximadamente. Mientras que en los bebés que tienen mayor cantidad de grasa parda y en otros animales, esto puede llegar al 100%. Por lo tanto, pueden enfrentarse o pueden manejar mejor lo que es el frío. En el caso del efecto de las hormonas tiroideas, también su resultado final va a ser aumentar el metabolismo de la célula, pero esto lo va a hacer en todo el organismo, no solo en la grasa parda. Y la que va a estar involucrada justamente en esto es la tiroxina, la T4. ¿Y cómo se van a liberar estas hormonas? Mencionamos que cuando nosotros queramos aumentar nuestro calor, generar mecanismos termogénicos, se va a activar el hipotálamo. El hipotálamo va a comenzar a liberar el factor estimulante, el factor liberador de tirotropina. Este factor estimulador de tirotropina va a viajar hacia la hipófisis y esta hipófisis va a comenzar a liberar a su vez tirotropina. Esta tirotropina viaja también, llega a la tiroides y en la tiroides va a estimular la liberación de la tiroxina, es decir, T4,
y de la triiodotironina, que vendría a ser T3. Y es así como se van a elevar las hormonas tiroideas. Ahora sí queda un poco más claro. Sí, gracias. Listo. Ahora, ¿esto por qué es relevante? Seguro ya habrán escuchado de lo que es el hipotiroidismo e hipertiroidismo. Y aquí tenemos algunos de los síntomas, ¿no?, que usualmente se evidencian en cada uno de estos síntomas, ¿no? Perdón. Y aquí está mal, ¿no? Aquí es cuando se disminuyen las hormonas y aquí es cuando aumentan, ¿no? Por eso hipertiroidismo. Y se han confundido. Ahora, lo que nos va a importar aquí es estos síntomas, ¿no? Intolerancia al frío y aquí intolerancia al calor. ¿Qué ocurre en el hipotiroidismo? En el hipotiroidismo va a disminuir las hormonas tiroideas, tanto T3 como T4, es decir, la tiroxina, la que más nos importaba, ¿no? Entonces, mencionamos que esta tiroxina iba a aumentar el metabolismo basal de las células cuando queramos realizar un mecanismo de termogénesis, ¿no? Ahora, como en el hipotiroidismo estas hormonas están disminuidas, entonces tú vas a tener intolerancia al frío. ¿Por qué? Cuando tú estés expuesto al frío, estas hormonas van a intentar aumentar el metabolismo celular, pero como están muy disminuidas, entonces no vas a poder lograr una termogénesis por este medio. Por lo tanto, tú no vas a soportar tanto el frío. Por ello, uno de los síntomas del hipotiroidismo vendría a ser la intolerancia al frío. Ahora, por otro lado, en el hipertiroidismo vamos a tener una elevación de la T3 y de la T4, de la tiroxina, ¿no? De la triiodotironina y de la tiroxina. Entonces, cuando tú estés expuesto al calor, o estés expuesto al sol, ¿qué es lo que va a pasar? Tú no vas a poder perder calor por termólisis. ¿Por qué? Porque tu T4 va a estar aumentada, entonces tu metabolismo basal de la célula también va a estar aumentado. Entonces, cuando estés expuesto al calor, no vas a poder soportarlo, justamente porque tu T4 está aumentada. ¿Quedó claro esta parte, chicos, también o vuelvo a repetir? Sí, todo claro. Todo claro. Entonces, es ahí la importancia de comprender primero estos mecanismos termogénicos, para ya poder aplicarlo, o mejor, para poder entender por qué la sintomatología de estos pacientes, tanto de hipotiroidismo como hipertiroidismo. Luego vamos a tener lo que es el sistema de intercambio de calor contracorriente en el brazo humano. Y tenemos nuestro brazo, tenemos nuestra arteria braquial o arteria humeral también, que también se le denomina, y vamos a tener dos diferencias. En este caso tenemos una temperatura ambiental de 10 grados, es decir, estamos frente a una temperatura más o menos fría. Entonces, si tú estás frente a una temperatura fría, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Es perder o ganar calor. Ganar calor, ¿no? Pero por este medio, mejor dicho, no vas a perder calor. Es decir, tú vas a querer retener el mayor calor posible porque estás ante una temperatura fría. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos plexos venosos van a hacerse más profundos, es decir, van a estar más pegados a lo que es la arteria. ¿Ok? Entonces, la arteria, no les mencioné, pero va a tener una temperatura igual a la temperatura central, que va a ser más o menos 37, 37, sí, 37, pongámosle 37, un promedio. Entonces, este mecanismo de contracorriente se da porque como están cerca estos plexos venosos, mencionamos que en el equilibrio térmico, parte del calor, parte del sistema, en este caso de la arteria, que tiene más calor o más temperatura, el calor va a pasar hacia aquí, hacia las venas que tienen menos temperatura, ¿no? Igual, estas flechitas blancas se está refiriendo al calor que está siendo transmitido hacia las venas. Y es así como se va a poder mantener el calor y evitar las pérdidas. Sin embargo, como estos plexos están más distales, su temperatura claramente va a ser menor, porque en el entorno está más frío. Entonces, como están más expuestos al entorno, mediante la piel, también va a estar más frío. Mientras que estos que están más profundos sí van a tener una temperatura
más o menos igual a la central, que vendría a ser 37, 36. Ahora, ¿qué pasa cuando tú estás en una temperatura ambiental de 30 grados? Es decir, estás más o menos con calor, más o menos una alta temperatura, ¿no? Va a ser un día caluroso. Entonces, lo que va a pasar es que tú vas a querer perder calor. Ahora, estos plexos venosos ya no van a hacerse profundos, sino que se van a hacer más superficiales, van a estar cerca a la piel. Por lo tanto, estos plexos venosos van a liberar calor, pero hacia el exterior, hacia la piel. Y así se va a perder o se va a eliminar el calor, ¿no? Estas flechitas, como les dije, son las que están simulando la pérdida de calor. Y este vendría a ser el sistema de intercambio de calor contracorriente en el brazo humano. Finalmente ya tenemos lo que es la termólisis, que como les dije, en este caso sería la pérdida de calor. Entonces tenemos que la radiación representa el 60% de pérdida de calor en el cuerpo humano y es la forma más importante, es la más importante, la pérdida por radiación. Que como les dije, eso va a ser imperceptible, ¿no? Entonces, la radiación va a ser esos rayos infrarrojos que vamos a estar liberando nosotros, ¿no? En el caso de la convección corresponde al 15% y ocurre cuando el calor de nuestro cuerpo es trasladado o retirado por un fluido como por ejemplo aire y agua. Es por ello que uno de los tratamientos para poder controlar la fiebre es sumergir al paciente en agua tibia, ¿no? Para que se pueda perder calor por este medio. Pero también en este ejemplo estamos viendo que cuando nosotros estamos liberando calor, va a venir una corriente de aire y se va a llevar este calor. Y eso se le conoce como convección. Luego tenemos lo que es la evaporación, que va a depender de lo que es el sudor. Y este puede ser de dos formas. Uno, tenemos lo que se denomina perspiración. Y dos, sudoración. En el caso de la perspiración, debemos mencionar que es algo imperceptible. Imperceptible. Mientras que en la sudoración, esta es más significativa y ostensible. Es decir, que sí va a ser perceptible, ¿no? Y finalmente tenemos la termólisis por conducción, que vendría a ser el 3% y vendría a ser el menos significativo, ya que tenemos bueno, usualmente tenemos bastante grasa corporal, bueno, algunos, y esto va a conllevar a un poder aislante. Entonces no vamos a perder mucho calor por este medio. Entonces, si bien las personas que tienen bastante grasa, como los obesos, no quiere decir que ellos toleren más el frío, porque hablamos que la grasa parda era la que intervenía más en ese mecanismo de termogénesis, pero eso no es grasa parda, así que no se confunda. Entonces, por eso mismo la conducción, la conducción del calor va a ser mínima. Entonces, resumiendo, vemos que la radiación va a ser el más importante, vamos a ponerle número 1, la evaporación va a ser el segundo más importante, la convección va a ser el tercero más importante, y finalmente la conducción va a ser el cuarto más importante. Eso sería todo, chicos. Espero que le haya quedado claro. Si tienen alguna duda, me lo pueden decir por aquí. Si no, me pueden escribir por WhatsApp, no hay problema.